ponente va a ser un señor con una gran trayectoria política, que ha sido asambleísta de la Asamblea de Representantes de la PRORA, Asamblea de Representantes de la Ciudad de México, 3 veces diputado federal, y también colaboró en el Partido Popular Socialista, de una gran tradición de izquierda, y bueno, con una gran experiencia en estos movimientos políticos. También dio una gran plática la ocasión pasada y dije, bueno, vamos a invitar al señor don Belisario Aguilar, que nos va a platicar sobre la lucha del pueblo mexicano y su independencia y la cuarta transformación. Pues adelante, tío. Después de que concluya su charla, va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Mi opinión es de ustedes, lo que yo diga, también se vale. Esto es un ejercicio democrático. Empezaré diciéndoles que desde la secundaria prevocacional en el poli, que era la secundaria, participé en el movimiento estudiantil y estudié en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ingeniería Eléctrica, hago cortocircuitos. Y participé también desde muy joven en la lucha sindical y política. Solo como antecedentes. Tuve de maestro a un hombre extraordinario de México al que no se le ha hecho justicia, Vicente Lombardo Toledano. Pero bien, ¿qué aprendí? Aprendí que la política es una ciencia que se apoya en las demás ciencias. ¿Qué hacen muchos políticos en México, incluyendo de Morena? Hacen politiquería, es decir, a ver qué saco de la política. Pero la política, decía Lombardo Toledano, es como la arquitectura que construye una nueva sociedad, una sociedad diferente a la que se vive. Si la política no sirve para servir al ser humano, no es política. Y de allí que vamos a arrancar en mi plática de algo muy singular. Hace más de 50,000 años, en el mundo, por las grandes heladas, se originaron migraciones humanas gigantescas. Una de esas migraciones cruzó el estrecho de Bering y vino a poblar el continente americano. Algunos se quedaron en el norte y eran nómadas, es decir, andaban de un lugar para otro. Vivían de la pesca, de la caza y de la recolección de frutos. Cuando se acababan, emigraban a otro territorio. Los que llegaron acá se asentaron y crearon una cultura increíble. Resulta que si partimos de esas migraciones, podemos concluir que todos somos migrantes. Bueno, yo nací en la Huasteca hidalguense y me tuve que venir a estudiar acá porque allá no había secundaria. Migré del campo a la ciudad. O sea, todos somos migrantes de una o de otra manera. Aunque no haya sido precisamente con nosotros, pero nuestros antepasados lo hicieron. Esa cultura que se creó aquí fue una cultura
le llaman algunos historiadores europeos, le llaman cultura madre. ¿Por qué cultura madre? Porque enriqueció la cultura universal. Está la china, está la griega, está la romana, está la de nuestros pueblos originarios. Cuando llegan los europeos acá, en la personalidad de los españoles, pero europeos a fin y al cabo, ellos no conocían el cero. Y todos ustedes saben que sin el cero, las matemáticas no existen. Eran arquitectos. Mejor se caen los edificios modernos a que las pirámides se caen. Grandes arquitectos. Eran agricultores. Y aquí hay una historia muy especial. Porque sí, se puede sembrar muchas cosas. Yo voy caminando y me encuentro aquí una planta y la trasplanto y la trasplanto y la trasplanto y hago un gran sembradío de esa planta. Y había una planta que no existía. Y que ellos empezaron a elaborar sobre distintas plantas hasta que surgió esa planta. Esa planta no existe en la naturaleza por sí misma. ¿Y qué da esa planta? Da maíz. El maíz no existe originalmente en la naturaleza. Lo que demuestra su gran avance científico y tecnológico. Cuando llegan los españoles, no hay antibióticos en el mundo. Y aquí ya se usa la quinina que va a generar la fabricación de la penicilina. Curan enfermedades que en Europa no se curan. Y hay una anécdota. Los médicos españoles acusaron a un médico indígena, lo acusaron de andar ejerciendo una profesión de la cual no tenía ningún reconocimiento oficial. Y el virrey lo manda a llamar y le dice: hay esta acusación sobre ti, ¿qué me dices? Lleva con un compañero, mete la mano al morral, saca una hierba y se la da a oler y empieza el flujo de sangre. Dile a tus médicos, es hemorragia. No pudieron. Pasaron médicos y médicos y médicos y no pudieron. Él vuelve a meter la mano en el morral, saca otra hierba, se la da a oler y para la hemorragia y le dice al virrey: vete a ejercer tu profesión. Todavía seguimos usando esas formas de medicina. En Asia, no sé si conocen la Huasteca Potosina, pero hay un lugar que se llama Astla de Terrazas. Allá hay un curandero que es hijo de otro curandero que se llamaba Beto Ramón y que es heredero de más de 6 generaciones de médicos. Mi suegra padecía varices y la llevé allá, la miró en los ojos y le dijo: tú tienes esto. Te van a hacer un brebaje que vas a tomarlo así y asado, y le dio un galón. Se le dio a mi suegra de las varices. Llegaron los españoles aquí, y dice Cortés en las llamadas cartas de relación, le dice a la reina: y he comido unos pastelillos exquisitos, que eran los tamales. Conocían el guajolote, lo criaban, se lo comían, pero además comían una serie de animalitos que se dan
en las aguas. ¿Alguien ha comido acosiles? Sí. Gusanos de maguey, etcétera, etcétera. Chapulines. Miles que tienen más proteínas que la carne de puerco, de cerdo, etc. Y se siguen comiendo esas cosas. Nos las seguimos comiendo, a mí me encanta. Era una cultura extraordinaria. Y había un proceso de fusión. En ese proceso de fusión, que podía ser muy pacífico o ser muy violento, los grupos indígenas empezaban a fusionarse, no físicamente, sino ideológicamente. Vamos, un matrimonio, recién casados, lo que les interesa es hacer los hijos. Y es una unión física, pero en la medida en que los hijos nacen, en la medida en que hay que cuidar a los hijos, en que a los hijos hay que impulsarlos, surge una relación amorosa entre padre y madre extraordinaria, porque los dos tienen la preocupación de los hijos. Ya es una idea la que los une, ya no es un contacto físico. Y los grupos de indígenas ya estaban en esa fusión. Las ideas religiosas de un grupo ya eran de todos. En el Museo de Antropología hay un gran monolito, enorme monolito, del dios Tlaloc. El dios Tlaloc no lo hicieron los aztecas, pero adoraban al dios Tlaloc. Ese Tlaloc lo trajeron de Tabasco. El dios Tlaloc ya era dios de todos ellos, ya era una unidad ideológica. Y en todas las zonas arqueológicas ustedes van a encontrar un animal que se arrastra, que se llama serpiente. Ya la serpiente era un lazo de unidad ideológica también de ellos. Y estaban en ese proceso de fusión. ¿Cuánto tiempo se iban a llevar? No sé. Pero ese proceso de fusión fue detenido brutalmente. Llegaron los españoles y acabaron con ese proceso de fusión. Y fue, miren ustedes, fue tan brutal esa colonización, que cuando llegaron los españoles, y da tristeza decirlo, había más de 30 millones de habitantes. A los 3 años, apenas llegaban a 1.200.000. Fue un genocidio. Fue un genocidio. Hay que leer, porque no todos eran malos. Hay que leer a Fray Bartolomé de las Casas. Él explica cómo los españoles apostaban entre sí a ver quién mataba más indios en menos tiempo. Y tenían perros de presa y traían a los indios encadenados para que los perros se los comieran en la vía pública. Hay que leer a Fray Bartolomé de las Casas. Y acabaron con esa cultura. Y hay un español que se llama Bernardo de Balbuena y hace un poema hermosísimo y explica la grandeza de esa ciudad. Ese mercado de Tlatelolco no lo había en toda Europa. Esas calles limpias, libres de malos olores,
no lo sabía en Europa como lo era la Gran Tenochtitlan. Fue una colonización brutal. Yo no sé si todos sean de Morena, pero si no son, no importa. Miren, pidió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le pide al rey de España y al Papa que pidan perdón por esos terribles crímenes. Y el rey de España se niega y el Papa ofrece su perdón, solicita su perdón. Y el gobierno de Cataluña, que está forzosamente uncido a España, sí pide perdón también. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que los españoles, el rey, estaba preparando un gran festejo porque nos trajeron la religión, porque nos vinieron a traer cultura. Ya vimos que nuestra cultura indígena era superior a la de ellos. Nos vinieron a traer cultura, nos vinieron a humanizar. Pero con esta solicitud de Andrés Manuel se les cayó el teatro y no festejaron nada. Y en esa colonización inventaron cosas, o no las inventaron, las creyeron por su propia ignorancia. La humanidad ha vivido 4 formas de producción. La primera producción fue la comunidad primitiva. Algunos le llaman comunismo primitivo, otros le llaman comunidad primitiva. Yo prefiero esta última. En la comunidad primitiva nadie es dueño de nada. Todos trabajan para todos. Y no hay Estado. Ahorita platicamos del Estado, no hay Estado. Y si no hay Estado, no hay rey ni hay emperador. Moctezuma es el jefe militar y quien gobierna es el Consejo de Ancianos. Pero ellos dicen que el rey Moctezuma o el emperador Moctezuma, una de sus grandes mentiras. Quizá no a propósito, sino por su ignorancia, pero la ignorancia también provoca mentiras. Inventaron otras mentiras. Una mentira donde de ellos se ufanan los españoles. Nosotros somos el águila que devoró la serpiente de los indios. Esa es una mentira. Según la mitología indígena, el animal, lo más preciado para ellos es la serpiente, por eso está en todas las zonas arqueológicas. Yo no sé si han visto aquí en el Templo Mayor, hay una que mide como 11 o 12 metros. Una víbora hermosa, por cierto, bien labrada. Y esa víbora, esa serpiente, tiene la obligación mítica de llevar a sus pueblos a grandes alturas. Pero es un animal que se arrastra. ¿Cómo llevarlos a las altas alturas? Entonces la serpiente busca al ave que vuela más alto que todas, el águila. Y va, y se introduce dentro del águila para que el águila le dé. El águila no la devora. La serpiente se introduce para llevar a su pueblo a grandes alturas. Es otra mentira de ellos. Y en Sevilla hay una estatua de Cortés con el pie puesto
sobre la cara de un indígena. Claro. El águila que aplasta a la serpiente. Pero ¿qué creó la colonia? Creó varios grupos de individuos, ajenos unos a otros. Un grupo de españoles, que les llaman españoles peninsulares porque vinieron de España. El grupo de criollos, que son los hijos de los españoles nacidos acá. El grupo de indígenas, ya llevamos 3. Y el grupo de negros esclavos que trajeron para poblar el istmo de Tehuantepec y explotarlo. Y un grupo distinto a todos. El grupo de los mestizos, de donde somos la mayoría. ¿Cómo surge ese grupo? Surge de la violación. El español que viola a la indígena y que una vez violada no va a aceptar que él es padre de ese niño. Nacimos sin padre, los mestizos, no teníamos padre. Y éramos la burla de los peninsulares y de los criollos. Éramos la burla de ellos. ¿Tu padre? ¿Quién sabe? Perdón por la expresión, pero ahí surgió la mentada de madre. Sí, eres un hijo de la chingada, se chingaron a tu madre. Ahí viene la mentada de madre. Y la seguimos usando. Imagínense, sin saber qué hay en el fondo. En el fondo es que somos hijos sin padre. Ahora ya, pero los tiempos han cambiado. Humillados permanentemente. Todavía mucha gente sigue usando la humillación. Cuando yo era jovencito, como de 12 años, un compañero me dijo, indio. Y le dije, muchas gracias. Me dijo, ¿no te ofendes? No, no me ofendo. Y dijo, ¿por qué no te ofendes? Porque los rateros entran a robar de puntitas, en la oscuridad, sin hacer ruido. Y los rateros españoles salieron cargando el oro de la Gran Tenochtitlan, pero los descubren, les dan una paliza, y no Cortés, todos se fueron a chillar debajo de un árbol. A Cuauhtémoc le quemaban los pies y se burlaban de ellos. Esa raza es la mía, le dije. Estoy orgulloso de esa raza, no de los quillones cobardes. Pero aún sigue presentándose esa humillación. Estoy en Huejutla, en el parque, y está un grupo ahí como de 6 muchachos. Vienen 2 inditos, todos vestidos de blanco, muy hermosos. Ese blanco, el calzón y la camisa que usan. Va un muchacho y les mete el pie y se cae uno de ellos, se levanta y se va corriendo. Y los muchachos riéndose. Y es que esos muchachos no saben que llevan sangre indígena porque son fruto de la violación. Pero estos grupos poco a poco se van entendiendo entre ellos. Y en los criollos se crean 2 niveles. Los hijos de los españoles que administraban la propiedad del rey, porque esto de ser nuestro pasó a ser propiedad del rey y tenía que un administrador llamado virrey. Bueno, pues esos criollos son los criollos que podríamos llamar criollos de la Alta. Y los hijos de los empleadillos, también hijos de españoles, pero empleadillos, criollos, eran criollos de la clase baja.
se fueron entendiendo poco a poco. Y empezaron a surgir seres increíbles en este país. Una mujer que se opone a la discriminación femenina, no abiertamente porque la habían llevado a la Santa Inquisición, pero que hasta se disfraza de hombre para poder estudiar y aprender, porque a la mujer tenía prohibido incluso aprender a leer. Esa mujer se llama Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer extraordinaria. Casi todos la conocemos por hombres necios que acusáis a la mujer. Pocos la conocen por otras cosas más importantes. Nace el hijo de la virreina y ella le hace un poema al hijo de la virreina y le dice a la virreina: ha nacido en la América, donde yo soy paisana de los metales del oro y de la plata, y donde el común sustento se da casi de balde. Levante, dice Sor Juana, levante el águila ufana y su vuelo tienda. Que esta América a las partes del orbe densa. Está hablando ya, hay que luchar por la independencia, que no lo puede decir claramente porque la Santa Inquisición es terrible. Hay que leer a Sor Juana, es importantísimo en la formación de la idea de que somos un pueblo. Ya para 1800 ya hay una idea más cuajada. Y en esa época, hoy se refleja en el guapango, en los sones, hoy en la guelaguetza, la gran cultura que nació. Había un poeta que le decían el poeta, el negrito poeta. Él andaba por las calles de la ciudad descalzo, el pantalón roto, y para poder comer decía versos. Y la gente llegaba y le decía: hazme un verso, y le daba una moneda. Para hacer un verso se necesitaba el tema, y el tema le llamaban el pie, dame el pie. Y el virrey se entera y lo manda a traer. Está el virrey sentado en su poltrona y entra el pobre negrito arrastrándose frente al virrey y le dice: su dignidad, yo no he hecho nada malo, ¿por qué me traen ante vuestra dignidad? Dice el virrey: es que me he enterado que haces versos y quiero que me hagas un verso. Pues déme usted el pie, le dice el negrito poeta. Y sentado en la poltrona, de manera de burla, el virrey levanta la pierna y el negrito se la agarra. En esta digna postura le dice: me vas a entender, señor, que vos sois la cabalgadura, yo soy el herrador. Mire, qué habilidad. Un día una mujer, también por diosera, no limosnera, limosnero es el que da la limosna, por diosero es el que pide la limosna. Por Dios, dadme algo para comer, dadme una moneda, dadme un pan, etc. Y se le acerca y quiere burlarse de él y dice: Señor, por piedad de Dios, dad a esta mujer un par de medias viejas. Ella descalza, él descalza, ¿de dónde demonios va a sacar las medias? Pero le dice: ay, mujer, que te arrimas a mí para tu remedio, que te partan por el medio y ya tendrás sus medias viejas. Pero bien,
viene lo que llaman los historiadores por muchos años la guerra de independencia. Yo le llamo revolución. Andrés Manuel le llama transformación. La revolución es un giro de 360 grados. Las licuadoras, hay licuadoras de más de 4.500 revoluciones por minuto. Nada más que en la vida social, la revolución, en su giro de 360 grados, es en espiral, llega a un plano superior. Para mí es guerra de independencia. ¿Quién hace la guerra de independencia? Criollos de la baja, de la clase baja, Hidalgo, Allende, Aldama, la Corregidora, indios y mestizos. José María Morelos y Pavón era un mestizo. Entonces es una gran unidad para hacer la revolución de independencia. ¿Cuáles son las transformaciones de esa revolución de independencia? Las transformaciones que llama Andrés Manuel. ¿Cómo le llaman a los que nacen en Chile? Chilenos. ¿Y a los que nacen en Guatemala? ¿Y a los que nacen en México? ¿Cómo se les podía llamar a los que nacían en esa falsa Nueva España? No tenía nombre. Eso lo usan ahora, pero en aquella época no. Ellos no eran propietarios de nada, el propietario de todo era el maldito rey. Perdón por el maldito, digo, perdón por el rey. Era el dueño de todo. No teníamos patria. ¿Qué nos da la independencia? Una patria. Surge una patria en el mundo que se llama México. Y surge una identidad. Desde entonces somos mexicanos todos los que nacemos aquí. Es una profunda transformación. De no tener nada y de no ser propietarios de nada, nos volvimos propietarios de todo este territorio y de una identidad y de una patria. Esa es una transformación profunda, enorme. Y hay otra. Miguel Hidalgo lanza un decreto aboliendo la esclavitud. Desde entonces los mexicanos, legalmente, prácticamente, desgraciadamente no, dejamos de ser esclavos. Y la lucha del pueblo mexicano por su libertad es una sola, no son muchas, es una sola. Por eso la Constitución de 1917, en su artículo primero, dice que la esclavitud está prohibida en México y que todo esclavo que ingrese a territorio nacional por ese solo hecho será libre, dejará de ser esclavo y tendrá la protección de las leyes mexicanas. Dejamos de ser esclavos, es otra gran transformación. Pero ese Estado que surge es un Estado todavía impregnado del Estado colonial. Llevamos el Estado colonial. ¿Qué es el Estado? El Estado es un órgano de gobierno para reprimir a las clases sociales que están en contra del gobierno. Y entonces la Santa Inquisición y los ejércitos españoles y la policía española eran para reprimir a los criollos de la baja, a los mestizos, a los indígenas y a los negros. Esa era su tarea. Y el arma principal de ese Estado colonial es
el Estado-Iglesia. La independencia, la revolución de independencia hereda ese Estado. Y no sabemos, porque no nos lo dicen, en qué consistía ese Estado. Ya somos un país independiente, ya tenemos una identidad. Pero el idioma oficial era, la religión oficial era la religión católica. El que no era católico no podía bautizar a sus hijos. El que no era católico no podía enterrar en los lugares sagrados a sus muertos. Desde entonces viene un nombre que se llama Campo Santo. El panteón se llamaba Campo Santo. Pero ese Estado está en conflicto. Los insurgentes, los que fueron insurgentes, quieren un Estado diferente. Y los realistas, primero encabezó Agustín de Iturbide, querían continuar con el Estado eclesiástico. Y en ese pleito, el pueblo mexicano todavía no tiene una idea clara de qué es un pueblo. Es como el niño, tiene 6 años y todavía no tiene idea clara de que es miembro de una familia. Y cuando llega a los 10 años ya se siente miembro de una familia. Y a los 18 años dice, ¡ay! Nosotros somos los Fernández, o los Hernández, o los Aguilera, o como se apellide cada quien. El niño de bebé no sabe que pertenece a una familia, y menos que pertenece a un pueblo. Y aprovechando eso, nos provocan una guerra injusta. Y nos invaden y nos roban la mitad de nuestro territorio. Y en esa guerra nos matan a niños, porque los niños siempre participaron en la pelea, como en México diferente. Ahí está el niño artillero en Puebla, por ejemplo, con Morelos. Y en los combates que enfrentan a los yanquis, hay niños también disparando. Y después se encuentran con niños en el castillo de Chapultepec. Y eso es así como una licuadora. Agitó. Y surgió una idea más clara de que éramos un pueblo. Y de que nos habían matado a nuestros niños para robarnos nuestro territorio. Y dice un historiador, entre comillas, de este grupo que perdió la presidencia, un tal Krause. Dice que a México no le robaron nada, que México vendió el territorio. Sí, claro. En ese momento de la firma de los tratados de Guadalupe, el ejército dominaba las principales ciudades del país. El ejército gringo. Es como si ahorita llega alguien y dice, fírmame este documento donde me estás vendiendo tu casa. Sí, cierto, vale 5 millones o 3 millones o 700,000 pesos, pero aquí te doy 100,000 para que demuestre que me lo vendiste. Pero aquí está la pistola. México tenía la pistola aquí, tuvo que firmar. Es un robo. Pero bien, esto convulsionó al pueblo y tuvo mayor conciencia de que era un pueblo. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que las ideas francesas empezaron a aprender aquí. En Francia habían separado a la iglesia del Estado. La
iglesia, decían en Francia, se dedique a llevar almas al cielo y que el gobierno se dedique a resolver los problemas de los ciudadanos. Y ese grupo liberal, que nada tiene que ver con el neoliberal, ese grupo liberal, encabezado por Benito Juárez, hace la revolución de reforma. También no es guerra de reforma, para mí es una revolución de reforma porque trajo grandes transformaciones. Para Andrés Manuel, la segunda transformación. Primera transformación, separó a la Iglesia del Estado. ¿Qué provocó eso? Provocó que yo, porque mi padre no me pudo bautizar, yo no podía decir, aquí está mi fe de bautismo, soy fulano de tal, hijo de tal, etcétera, etcétera. Ahora, con la revolución de reforma, con las leyes de reforma y la separación del Estado de la Iglesia y la libertad de creencias que surge, ahora ya puedo tener un acta de nacimiento. Ahora ya puedo decir, no soy padre. No soy católico, a lo mejor soy testigo de Jehová, evangelista, metodista, o de esos que tienen muchas mujeres que se llaman mormones, ¿no? Y podemos convivir todos y respetarnos todos, porque la ley y la educación que nos han dado es que cada quien tiene derecho a creer lo que se le dé la gana. Y solo esa transformación de la separación y del acta de nacimiento. Hay una canción, algunos de ustedes la pueden saber, que se llama El hijo desobediente. Porque le pido a mi padre que no me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado. No, ahora no. Ahora ya hay panteones y en el panteón municipal están sepultados todos y a lo mejor junto a un testigo de Jehová hay un católico y al ladito hay un ateo. Es democrático el panteón. En el panteón de la colonia Guerrero. Quiero acordarme el nombre. ¿San Fernando? San Fernando. Está Benito Juárez y en menos de 15 metros está sepultado uno de los traidores, Miramón. El Miramón. Fíjense qué democrático es ese caso. No han de estar muy contentos, pero... No, mire. Es otra gran transformación el panteón municipal. El acta de nacimiento, la separación del Estado y la Iglesia y el panteón municipal. Hay más, pero estas son las más importantes. Pero no quedaron contentos. Ustedes se acuerdan que en la colonia había un grupo integrado por los peninsulares y los criollos de Alta, de la Alta. El otro grupo eran los criollos de la Baja, los mestizos, los indios y los negros, que ya había, y ahora ya integrando un pueblo. Pues ese grupo, que no ha desaparecido, fue a traer a un príncipe extranjero para que nos gobernara. Usando las mentiras de los españoles, los mexicanos no sirven, son flojos, borrachos, decidiosos, mujeriegos, mil cosas. ¿Y qué ocurre? Que esos mexicanos, calificados así, son adorados en Estados Unidos porque son los que producen la riqueza. Los mexicanos van allá a partirse el lomo, esos flojos, esos borrachos, esos decidiosos, esos inútiles, dice la pobre cantante esa, ¿no? Ese pueblo defendió al país de la invasión extranjera y fueron fusilados en el Cerro de las Campanas. Pero siguen vivos.
no desaparecen de la noche a la mañana por arte de magia, eso no existe. Es parte de la lucha social, parte de la lucha social. Ya perdieron, pero encuentran a un general que en la guerra de intervención había sido un buen general, un patriota. Encuentran a un general y lo corrompen. Se adueñan con él del gobierno y dura más de 30 años en el gobierno. Ese general se llamó Porfirio Díaz. Y ahora trataron de reivindicarlo con Fox y con Peña Nieto, querían traer sus restos de Europa. Y un montón de mentiras. Es que hubo progreso. Un progreso donde el 90% del territorio estaba concentrado en pocas manos. El estado de Chihuahua era propiedad de una familia, de la familia Terrazas. Solo el estado de Chihuahua. Coahuila. Y todos los estados. En Oaxaca y Veracruz, donde está Tuxtepec, hay una hacienda de la que era propietario Porfirio Díaz. Se trabajaba con esclavos. Y no solo ahí, en todo el país. ¿Cómo funcionaba la esclavitud? Con la tienda de radio. A la hora de la raya le decían: aquí pediste esto, y es tanto, pero tú nada más ganas esto, así que sales debiendo. No te puedes ir mientras no cubras tu deuda. Deuda que nunca se cubría. Y se moría el pobre hombre y la deuda la heredaban los hijos. Y se morían los hijos y la deuda la heredaban los nietos. Esa era una forma de esclavitud, la tienda de raya. Ese era el progreso de Porfirio Díaz. Y dice León Krause: es que construyó el ferrocarril. Mentira, Porfirio Díaz no construyó el ferrocarril. ¿Quién construyó el ferrocarril? Con el permiso de Porfirio Díaz, desde luego, pero ¿quién lo construyó? Las empresas extranjeras. 2 ramales hacia el norte y una hacia Veracruz. ¿Para qué? Para saquear nuestra riqueza. Para facilitar el saqueo de nuestra riqueza. Ya en esa época en Nueva York, el plátano más demandado era el plátano tabasco. Entonces, el ferrocarril lo construyeron las empresas extranjeras, no Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz sabía para qué servía ese ferrocarril. Pero se les ocurre a los obreros de Río Blanco, obreros textiles, pedir pacíficamente, pero se van a la huelga, que la jornada de 16 horas baje a 12 y que haya un pequeño aumento de salario. Y la orden no se deja esperar. De Porfirio Díaz al jefe de la comandancia de la zona militar: mátalos en caliente. Y dice un periodista de Estados Unidos, en un libro maravilloso que se llama México Bárbaro, dice que Río Blanco eran ríos de sangre y que llenaron 2 plataformas de ferrocarril, amontonados los cadáveres de obreros, de mujeres, de niños y de ancianos. Los fueron a tirar a Veracruz para que esos cadáveres se los tragaran los tiburones.
Y a los los mineros de Cananea también se les ocurre pedir que sí, que también tienen derecho a que si hacen el mismo trabajo que los mineros estadounidenses, les paguen lo mismo. Y da permiso a los Rangers de Texas para que vengan y los repriman. Un héroe, Porfirio Díaz. Lo que hizo de bien no le sirve para lo que hizo de mal. El 95% de los mexicanos eran analfabetas. Se perseguía a los periodistas, se perseguía a los intelectuales. Se gobernaba para bienestar de las compañías extranjeras y de un grupito pequeño llamado los científicos, que de científicos no tenía nada, pero así se llamaba. Y estalló la revolución. A esa sí le llaman revolución. La revolución tuvo 4 características. Antifeudal. Antifeudal, ¿por qué? Porque las relaciones de producción eran feudales. Esa esclavitud del hacendado con esclavos, que en el feudalismo se llaman señores feudales y siervos, la revolución combatió ese feudalismo. Y su hombre más significativo, Emiliano Zapata. Fue una revolución nacionalista, antiimperialista. Si el rey de España se robó el territorio y lo hizo suyo, y aparentemente lo recuperamos en la Revolución de Independencia, ahora ese territorio, propiedad de empresas extranjeras, tenía que volver a ser territorio nuestro. Y el artículo 27 constitucional, fruto de esa revolución, dice claramente que la propietaria originaria del territorio, del subsuelo, del espacio aéreo y de la franja marítima corresponde originalmente al Estado. Recuperamos en la Constitución la propiedad que nos habían robado. Acá sí el Estado es bueno, antes era malo. Entonces, ¿o cómo? Ahorita Porque me había usted definido el Estado como algo malo. Hace un rato que decía que el Estado ejercía la violencia en contra de las clases oprimidas y ahora pensamos qué tipo de Exacto, Estado. pero voy para allá. Bueno. Fue una revolución democrática. Pero no solamente por eso. Porque la Constitución define con claridad lo que es la democracia para los mexicanos. El artículo 3 constitucional dice que la educación en México debe ser democrática. Los que se van no lograron destruirlo. No lograron quitar eso con su reforma educativa. Y que para nosotros la democracia no consiste en las estructuras jurídicas, sino esencialmente en la elevación constante de vida del pueblo. Es decir, para los mexicanos, de acuerdo con la Constitución, elevar constantemente el nivel de vida del pueblo es la democracia. Y estos concentraron la riqueza en unas cuantas manos y empobrecieron a millones y millones de mexicanos.
Y dicen que son democráticos porque, bueno, pues gobernaba el PRI y ahora nos gobierna el PAN. Esa no es democracia. En Estados Unidos no hay democracia. O votas por republicano o votas por demócrata. O tomas Coca-Cola o tomas Pepsi-Cola. No hay más. No hay más. Esa no es democracia. Representan los mismos intereses, los intereses de la industria militar. Por eso, si llega de un partido o llega de otro al gobierno, provocan guerras por todas partes para vender sus armas y para robarse los recursos naturales. En México, PRI y PAN no eran la democracia, aunque intercambiaron los cargos. Repito, para nosotros la democracia, de acuerdo con la Constitución, es que la riqueza sirva para que todos los mexicanos se puedan realizar plenamente. Pero además fue popular, porque la hizo el pueblo. Y aquí es importante volver a la cuestión del Estado. El Estado es un órgano para reprimir a la clase contraria. El Estado colonialista reprimió a los que no comulgaban con el rey. De mil maneras. El Estado liberal trató de democratizar. El Estado de la independencia fue un Estado en conflicto permanente, no pudo reprimir a nadie, se autorreprimían todos. El Estado liberal reprimió a la Iglesia, le quitó sus bienes y le quitó su facultad de ser la única que podía decir quién era yo con la fe del bautismo y que podía decir quién no tenía derecho a ser sepultado en el panteón, en el campo santo. El estado de la dictadura de Porfirio Díaz, que fue el que siguió, reprimió al pueblo constantemente. ¿Y a quién iba a reprimir? Exactamente, el Estado surgió de la Revolución Mexicana. Bueno, los millones de hectáreas que repartió Lázaro Cárdenas en la reforma agraria, pues reprimió a los hacendados. La revolución. Claro. La creación de escuelas por todo el país. Reprimió a los caciques. Yo viví una experiencia, por cierto, en los 70s. Llegaron unas muchachas, tres muchachas de Mazatlán, Sinaloa, y dijeron, venimos a que nos ayuden a conseguir una plaza. ¿Sí, cómo no? Hablé con Vicente Oria, que estaba en educación pública, era asesor del secretario de Educación Pública, duró como con 10 secretarios de Educación Pública. Él decía que era parte del inventario de la Secretaría de Educación Pública. Le dije, oye, tengo este problema, vente. Y les dijo, necesitamos profesores, pero van a tenerse que ir al lugar donde lo necesitemos. Y dijo, no, yo mejor me regreso a Mazatlán, porque o me lo dan en Mazatlán o no trabajo. Se regresó a Mazatlán. De las otras dos, una morena, se fue a trabajar al estado de Hidalgo, a un lugar que se llama Villa de Tezantepec. Y la otra se fue a Veracruz. A los 15 días llega llorando la de Veracruz. ¿Qué ocurre? El cacique me dijo que me largo o me mata. ¿Qué? Sí, que me largo o me mata. Era una escuela rural. Nos subimos al auto y vámonos a Jalapa. Pedimos hablar con el gobernador.
Fernández Ochoa, por cierto, dijo, esto no lo puedo permitir. Llamó al jefe de la policía y dice, me vas en helicóptero y me traes estima. Cuando llegó, nos vio ahí, no nos conocía, pero a la maestra sí. Y le dice el gobernador, mal hablado, perdón por las palabras, usted ha amenazado de muerte a la maestra. Y hijo de su tal por cual, ya lo le pasa a la maestra. Se las va a ver directamente con mi gobierno. Pidió perdón el cacique y se regresó y le admitió a la maestra. Corolario, por cierto, es muy simpático. La maestra terminó casándose con un hijo del cacique. Pero eso es represión, como no reprime el Estado a un bruto, a una bestia que se opone a la educación. Mi madre era de un pueblo de la Sierra Gorda de Querétaro que se llama Landa de Matamoros. Una tía mía, esas que ahorraban moneditas y moneditas y era riquilla. Un día me dijo, un día que fui yo a Landa, me dijo, hijo, viene el diablo a Landa. ¿Por qué, tía? Es que van a construir la carretera. Ya no, las muchachas ya no van a querer trabajar de sirvientas, se van a ir a las fábricas. La carretera reprimió a mi tía. O sea, la represión no es así, a veces directa, es indirecta. Cuando existió la Conasur, pues reprimió a muchos comerciantes vividores, daba los productos más baratos. Es decir, el Estado reprimió. Pero ese Estado iba en ascenso. Empezó a industrializarse el país. Para 1950 pasó un fenómeno económico en México. Por primera vez en la historia del país, la producción industrial superó a la producción agrícola. Pasamos de ser de un país agrícola industrial a un país industrial agrícola. Y hubo muchas cosas. Yo trabajé en la industria electrónica. En la industria electrónica había más de 20 marcas. Producíamos las televisiones, los radios y los tocadiscos. No había televisiones de color, eran todas blanco y negro. Trabajé en la industria automotriz. Un día que llego a la empresa hay pegado en la pared un manifiesto, y ahí todo el mundo amontonado. ¿Qué dice? Pregunté. Dice que las empresas automotrices tienen la obligación de integrarse con productos nacionales en un periodo de 5 años. Al año siguiente apareció en Guadalajara una fábrica de bujías. Ya no iban a venir bujías del extranjero, ya les íbamos a producir nosotros, iba a haber fuentes de trabajo y el dinero se iba a quedar en el país. Al año siguiente, en Naucalpan surgió una empresa que producía los monoblocks. Surgieron empresas que producían las baterías. O sea, lo fundamental del proyecto, no las calaveras y esas cosas. Había un proceso de industrialización en el país, muy importante. Entonces es una revolución que hizo andar al país. ¿Porque los gobiernos eran buenos? No, no eran buenos los gobiernos. Mire, un presidente al que yo admiro y amo, el general Lázaro Cárdenas. Pero el general Lázaro Cárdenas no hubiera hecho nada si el pueblo no está movilizado. Había muchos sindicatos petroleros
Lombardo Toledano, en un esfuerzo inaudito, logró que hubiera un solo sindicato. Con ese sindicato solo iba a haber un contrato colectivo de trabajo para todas las empresas petroleras. Y era al alza. ¿Qué entendemos al alza? Que en la empresa donde trabaja ella tienen mejores salarios y mejores prestaciones en la empresa en que yo trabajo. Entonces en el contrato colectivo van a aparecer los logros de ella y no los míos. Al alza. Las empresas se ponen en rebeldía y Lázaro Cárdenas expropia el petróleo. Hubiera expropiado el petróleo si no hay esa buena petrolera. Fue el pueblo entonces el que empujó a Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas tenía buena intención. Y entonces aprovechó. Con Lázaro Cárdenas había movimientos agrarios por todo el país. Mi papá fue del partido agrarista. Y exigían el reparto de las tierras y denunciaban dónde había latifundios. Y entonces Lázaro Cárdenas repartía la tierra. Era el pueblo. Y se creó el Seguro Social por una demanda de los sindicatos. Y había varias escuelas. Allá, antes de Juárez, se creó una escuela que se llamó Escuela de Contaduría. Esta escuela se transformó, como 10 años después, en la Escuela Superior de Comercio y Administración. Esta. Gabino Barrera, con D, no con R. Gabino Barrera era el borrachito ese que dejaba mujeres preñadas por todas partes. No. Gabino Barrera, secretario de Educación Pública de Juárez, creó el Instituto de Artes y Oficios. A fines de ese siglo, la escuela ya se llamaba Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la escuela. A principios del siglo pasado, se creó la Escuela de Constructores. Y la Escuela Gabino Barrera, creada por Vicente Lombardo Toledano, tenía una escuela de bacteriología. En un movimiento estudiantil y de maestros, acordaron unificarse en una sola institución. Y por sus pantalones crearon el Instituto Politécnico Nacional. La Escuela de Constructores cambió su nombre por Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. La Escuela de Bacteriología cambió su nombre por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y alguien dijo que la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas también dé la carrera de medicina interna, y se creó la Escuela Rural, la Escuela Superior de Medicina Rural, ahora ya transformada en Escuela Superior de Medicina Zoológica. Este instituto, yo no sé si Cárdenas estaba o no de acuerdo, pero no hubo un decreto que creara el Politécnico. No hubo un decreto. Pero vino la discusión del presupuesto y el Politécnico necesitaba presupuesto. ¿Y cómo van a heredar ustedes a un hijo que no tiene un acta de nacimiento que diga que es su hijo? Bueno, pues el gobierno no podía darle recursos al Politécnico. No había un decreto que lo creara. Era a valor mexicano de alumnos y maestros. Pues el maestro Juan de Dios Batis, yo no sé si de acuerdo, eso no lo puedo decir, porque no lo sé, muy cercano a Lázaro Cárdenas, metió subrepticiamente en el presupuesto de egresos una partida para el Politécnico. Imagínense
una partida en el presupuesto para una institución que no existe legalmente porque no hay nada que lo haya creado. El Politécnico hasta los años 50, de los años 30 hasta los 50, pudo tener una ley orgánica. Entonces fue el pueblo el que creó el Instituto Politécnico Nacional. López Mateos es el secretario del Trabajo. Y los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado tenían una dirección general de pensiones. Ahí obtenían préstamos, pero no servicio médico. Y los sindicatos exigieron, pidieron, solicitaron la creación de una institución parecida al Instituto Mexicano del Seguro Social, especialmente para los trabajadores del Estado. Porque cada sindicato tenía sus instalaciones médicas. Y el sindicato que más apretó en este sentido fue el sindicato mayoritario, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y López Mateos lanza un decreto creando al ISSSTE. Y lo lanza un 1 de octubre, por eso hay un hospital que se llama 1 de octubre. Y el primer sindicato que le entregó sus instalaciones médicas a la nueva institución llamada ISSSTE fue el CENTE. El CENTE había comprado un viejo hospital llamado Fager y se lo entregó a la nueva institución. ¿Saben cómo se llama ese hospital? Se llama Hospital 20 de Noviembre. Pero entre los sindicatos hay sindicatos progresistas y sindicatos de derecha. Por razón natural, el sindicato de Hacienda es el más retrógrada de los sindicatos al servicio del magisterio. No sé si alguien trabaja aquí en Hacienda, pero no lo digo por molestar, simplemente porque es una cuestión real. Fue el último en entregar sus instalaciones médicas. Habían creado un hospital. Ese hospital hoy se llama Hospital Tacuba del Este. Pero fue la lucha de los trabajadores la que creó el ISSSTE, no fue López Mateos por su cara bonita, porque era muy bondadoso. Era la demanda de los trabajadores al servicio del Estado. Porque las instalaciones médicas de sus sindicatos no satisfacían las necesidades de los trabajadores. Y había una demanda nacional. Mi padre era un comerciante acomodado. Cuando me dan mi lista de útiles escolares en la primaria, dice, voy a Pachuca y te los compro. A Pachuca me compró mis útiles. Qué hermoso libro de lectura, de aritmética, de historia, de geografía, de civismo. Hermosos libros. Los recuerdo con cariño porque el autor de esos libros de lectura tiene un callejoncito ahí cerca de la Normal. Daniel Delgadillo se llama la calle. Él era el autor de los libros de lectura. Pero llegamos al salón, éramos más de 40. No éramos más de 6 los que teníamos los libros. Los demás no pudieron comprar. Y había un reclamo nacional por eso. Y López Mateos, frente a ese reclamo popular, creó el libro de texto gratuito, que fue una maravilla y que hoy hay que rehacer. Fue el pueblo, no fue López Mateos. Por eso aquello de que el pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, es una verdad. Andrés Manuel no va a poder hacer nada si el pueblo no le exigimos y lo empujamos. Órale, camínale, canijo. ¿Estamos? Presionar. Y no es perfecto, cometerá errores. Pero no nos debemos ir engañados por los errores.
Los aciertos los tendrá en la medida en que nosotros estemos detrás de él. Eso es muy importante. Pero bien, gobernaba la Revolución Mexicana, era el Estado de la Revolución Mexicana, con una política internacional extraordinaria. Estados Unidos da la orden de que rompan relaciones con Cuba para poder invadir Cuba. México no rompe relaciones. Amparado en los principios juaristas de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Y Estados Unidos no pudo invadir Cuba. Muchos cubanos dicen, gracias a México existe Cuba. Y en la guerra de Vietnam, López Mateos declara que solo los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos puede solucionar el problema de la guerra de Vietnam. Finalmente los gringos salieron derrotados, pero era la postura del gobierno de México. Un gobierno pacifista. Hizo un congreso de gobiernos en México y se firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en América Latina. Es decir, estaba excluyendo a América Latina de una carrera armamentista nuclear. ¿Y eso a quién afectaba? A los gringos. Y claro, hicieron todo lo posible para dar un golpe de Estado y lo dieron. Hay muchas cuestiones que se dieron que no vamos a tratar en este momento. Pero con los errores de López Portillo se creó el ambiente para dar el golpe de Estado. Sacaron a la Revolución Mexicana del Palacio Nacional y metieron al grupo neoliberal, que duró 36 años. Esa industria que se había venido creando desapareció. Ahora, una de las marcas desde ese entonces, Aurrerá, es bodega de productos extranjeros. Nosotros no producimos televisiones, no producimos aparatos para tocar nuestros discos, no producimos radios, no producimos computadoras. Quebró esa industria. La industria del calzado está en quiebra. Alguien aquí, yo creo que usted, usó zapatos Canadá, bostonianos, y había cadenas de esa zapatería mexicana, de esa fábrica de zapatos en Estados Unidos y en Canadá. ¿Ah? ¿Dónde está esa industria? Estos acabaron con ella, con el Tratado de Libre Comercio. ¿Y la agricultura? Ahora, consumimos chiles chinos y Jamaica china. Los Estados Unidos nos venden la mayor parte de huevo, leche, pollo, carnes, maíz, que es nuestro producto que inventó nuestro pueblo. Miren, esto es muy importante. El país consume más de 30 millones de toneladas de granos, no solo de maíz, de granos. Ese es su consumo doméstico y consumo industrial. Una de las industrias que más consume granos es Bimbo. México escasamente produce 10 millones. Y Sinaloa, que puede ser el granero del país, está produciendo marihuana para vendérsela a los gringos. Porque los gringos entraron al consumo de las drogas intensamente con la guerra de Vietnam. El soldado no entraba a combate si no lo drogaban. Y regresaron drogados y solicitaron más drogas. Y acostumbraron a sus hijos y a sus familiares y a sus amigos a consumir drogas. Y entonces a México, que se acabe su industria, su agricultura alimentaria y crear una
una agricultura para satisfacer el mercado de drogas en Estados Unidos. El Chapo es una pobre víctima de esa política. Se la merece, pero es una víctima. ¿Ah? Entonces, el 1 de julio del año pasado, logramos ganar la presidencia. ¿Ya con eso se acabaron los problemas? No, los problemas ahí están. ¿Cuál debe ser el papel de la cuarta transformación? ¿Acabar con la corrupción? Sí, pero eso no resuelve los problemas fundamentales. El principal problema que tenemos que resolver, es el problema que crearon los españoles: la colonización, porque tenemos hasta colonizado el cerebro. Yo valgo porque traigo pantalones de marca. Caramba. Y el médico que cura ya no vale porque no trae pantalones de marca. Y es el que cura. ¿Quién vale más? ¿El que se robó teléfonos de México y se hizo multimillonario, Carlos Slim, o el que hace trasplantes de corazón en la raza? Los valores están de cabeza, y eso nos los trajeron los Estados Unidos. Y nuestra música, ¿cuántas estaciones de radio en México transmiten música nacional? Casi toda en inglés. Y hay que aprender inglés para entender eso. Y las escuelas particulares impulsan la enseñanza del inglés. Y no saben hablar español, terminan hablando inglés, pero dicen, haya lo que haya sido. ¿Ah? ¿Sí? Pero las pantallas, la pantalla de televisión y la pantalla de cine, ¿cuántas películas mexicanas? ¿Cuánto duró Roma? ¿Y cuánto duran las de violencia? Las del héroe. Porque es un héroe, no lo mandaron a Vietnam. Si no hubieran ganado la guerra, pero sus héroes individuales están en las películas. Y nosotros, nuestros jóvenes, nuestros niños son lo que ven, lo que les enseña. Eso es colonización. Eso es colonización. Seguimos siendo colonia del extranjero. Primero de los gachupines españoles, después de los gachupines ingleses, ahora de los gachupines gringos. Pero siguen siendo gachupines. Entonces, la principal tarea de la cuarta transformación es lograr la independencia plena de nuestro país y de nuestro pueblo. Física, económica, mentalmente. Necesitamos una tecnología mexicana. ¿La podemos crear? La podemos crear. Hay unos chamacos ganando olimpiadas de matemáticas. ¿Somos incapaces? No. Cuba, sometida a un bloqueo criminal, gracias a su industria farmacéutica, está a flote. La tecnología, la investigación científica que podemos hacer los mexicanos. Toda la cuarta transformación nos tiene que llevar a ser un país plenamente soberano en todos los aspectos de la vida económica, política, social y cultural. Hoy se hizo la Guelaguetza, eso todavía nos defiende algo. Pero nuestra música regional está allí arrinconada y es un folclore. No es arte, es folclore. Entonces,
Este es el fin de mi plática. Una cuarta transformación que nos lleve a liberarnos, a traernos una plena libertad a todos los mexicanos y a nuestra patria. Esa es la cuarta transformación. No puede haber otra. Que se acaben los corruptos, que se acaben. Pero necesitamos liberarnos todos de tantas cosas que nos han metido. Necesitamos liberarnos económica, intelectualmente, etcétera, etcétera. Grandes hombres. Ahí está el negrito poeta que mandó partir a la mitad a una vieja para tener dos medias viejas, ¿no? Ahí está. Y nuestros guapangueros y los de los sones, etcétera. Ahí están, es cultura, tenemos calidad. Compañeros, sus opiniones, sus preguntas serán muy valiosas y aquí estamos en un ambiente democrático.